Bienvenido a esta exploración integral de una de las tribus nativas americanas más notables. Su rico patrimonio, costumbres culturales y luchas históricas los han convertido en las personas orgullosas y resilientes que son hoy. Hay dos puntos de vista prevalecientes sobre el origen de los Cherokee. Una es que el Cherokee, un pueblo de lengua iroquesa, era rezagado en relación con los Apalaches del sur, que podrían haber emigrado en tiempos prehistóricos tardíos de las zonas del norte, el territorio tradicional de la más tarde Confederación Haudenosaunee, 5 naciones y otros pueblos de habla iroqués. Los investigadores en el siglo XIX registraron conversaciones con ancianos que relataban una tradición oral de la migración del pueblo Cherokee al sur de la región de los Grandes Lagos en la antigüedad. La otra teoría, que se discute por especialistas académicos, es que los Cherokee habían estado en el sureste desde hace miles de años. No hay evidencia arqueológica para esta teoría, iniciándose aproximadamente al tiempo que la Guerra de Independencia de Estados Unidos. A finales del 1700, las violaciones repetidas de los tratados por parte de los colonos blancos empujaron a algunos Cherokee a dejar su nación. Estos disidentes se trasladarían a través del río Mississippi a las áreas que más tarde serían los estados de Arkansas y Missouri. Sus asentamientos fueron establecidos sobre San Francisco y White River hacia 1800. Finalmente, debido al gran número de Cherokee en estas zonas, el gobierno estadounidense creó una reserva localizada en Arkansas, con frontera desde el norte del río Arkansas hasta la orilla sur del White River. Muchos de estos disidentes se hicieron conocidos, como Chickamauga. Liderados por el jefe Dragging Canoe, los Chickamauga hicieron alianzas con los Shawnee y atacaron por sorpresa asentamientos de colonos. Otros líderes Cherokee que vivieron en Arkansas fueron The Ball, Sequoia, Spring Frog y Tatsy, también conocido como The Dutch. A finales de 1820, el territorio de Arkansas tenía planeado la anexión del suelo Cherokee de Arkansas. Una delegación de los Cherokee de Arkansas se dirigió a Washington D.C., y fueron forzados a firmar un tratado de desocupación de la reserva. Les quedaban dos opciones: cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y trasladarse al territorio indio, posteriormente Oklahoma, o desafiar al gobierno estadounidense, rechazando el área de la reserva de Arkansas. Alrededor de 1828, la tribu se divide, unos yendo al territorio indio y otros desobedecen al gobierno, quedándose en la reserva de Arkansas. Los que se quedaron en la reserva han presionado al gobierno desde principios de 1900 para ser considerados una tribu federal Cherokee. El gobierno estadounidense ha ignorado su solicitud. Una vez que los Cherokee alcanzaron el territorio indio, ahora Oklahoma, la tensión subió y la suspensión de la deuda de sangre Cherokee fue ignorada. El 22 de junio de 1839, después del aplazamiento de una asamblea tribal, algunos destacados firmantes del Treaty of New Echota fueron asesinados, incluyendo al redactor de la deuda de sangre, el comandante Rich, con John Rich y Elias Boudinot. Esto provocó 15 años de guerra civil entre los Cherokee. Uno de los insignes supervivientes fue Stan Wattie, el cual llegó a ser general confederado durante la Guerra de Secesión. Los Cherokee fueron una de las 5 tribus civilizadas, que ultimó tratados y fueron reconocidos por los Estados Confederados de América. En 1848, un grupo de Cherokee partió en una expedición hacia California buscando tierras para nuevos asentamientos. La expedición siguió el río Arkansas contracorriente a las montañas rocosas en el Colorado actual, luego siguieron por la base de las montañas hacia el norte en el Wyoming actual, antes de dar la vuelta hacia el oeste. La ruta se conoció como la Senda Cherokee. El grupo, que emprendió la prospección de oro en California, regresó de nuevo por la misma ruta al año siguiente, advirtiendo sedimentos de oro en los subafluentes de South Platte. El hallazgo pasó inadvertido durante una década, pero con el tiempo llegó a ser uno de los principales recursos en la fiebre del oro de Colorado de 1859. Otros Cherokee en la zona occidental de Carolina del Norte sirvieron como parte de la Thomas Legion, una unidad de aproximadamente 1100 hombres, tanto Cherokee como de origen blanco, luchando principalmente en Virginia, donde su historia era excepcional. La Thomas Legion fue la última de las unidades confederadas en rendirse en Carolina del Norte, en Waynesville, el 9 de mayo de 1865. El Dawes Act de 1887 anuló los asentamientos agrícolas de sus tierras. Bajo la Curtis Act de 1898, los tribunales y sistemas gubernamentales Cherokee fueron suprimidos por el gobierno federal estadounidense. Estas y otras acciones fueron ideadas para acabar con la soberanía tribal, y preparar el terreno para la incorporación de Oklahoma como estado en 1907. El gobierno federal designó a jefes de la nación Cherokee, a menudo con el tiempo justo para firmar solamente los tratados. Sin embargo, la nación Cherokee reconoció la necesidad de liderazgo, y una convención general fue convocada en 1938 para elegir a un jefe, escogiendo a J.B. Milan como líder principal, y como gesto de buena voluntad Franklin Delano Roosevelt confirmó la elección en 1941. W. Keeler fue designado jefe en 1949, pero como el gobierno federal adoptó la política de autodeterminación, la nación Cherokee fue capaz de reconstruir su gobierno, y Keeler fue elegido jefe por el pueblo, por medio de un acto del Congreso firmado por el presidente Nixon. Keeler, quien era también el presidente de Phillips Petroleum, fue sucedido por Ross Swimmer.
La United Ketowa tomó un camino diferente de la nación Cherokee, y recibió el reconocimiento federal después del Indian Reorganization Act de 1934. Estos descienden de los viejos colonos Cherokee que partieron del oeste antes de la escisión. Los Cherokee de ascendencia japonesa son resultado de los matrimonios entre estos dos grupos en California. El término Cherokee Tsalahi es fruto del intercambio lingüístico con los Choctaw. Procede del vocablo Choctaw Chalaki, que quiere decir los que viven en las montañas o los que viven en las cuevas, o en su caso mariposas ligeras. El nombre que los Cherokee usaban originalmente para ellos mismos es Anibuilla. Los humanos, la mayoría de las tribus nativas americanas tienen un nombre para sí mismas que quiere decir aproximadamente esto. Sin embargo, los actuales Cherokee se llaman a sí mismos Tsalahi. El idioma Cherokee es una lengua iroquesa polisintética, y se escribe por medio de un silabario inventado por Sequoyah. Durante años muchos hablantes que empleaban el Cherokee lo hacían transcribiéndolo al alfabeto latino o usando fuentes incompletas para el silabario. Sin embargo, desde la incorporación del silabario Cherokee a Unicode, la lengua ha experimentado un auge en su empleo en la red, y ya existe una versión de Wikipedia en lengua Cherokee. Actualmente se cree que existió un silabario más antiguo transmitido por los Anikutani, un clero antiguo de los Cherokee, y que precedió al silabario de Sequoyah, quien pudo haberse inspirado en el mismo para su gran tarea. Antes del siglo XIX, la poligamia era común entre los Cherokees, especialmente por parte de los hombres de la élite. La cultura matrilineal significaba que las mujeres controlaban la propiedad, como sus viviendas, y sus hijos se consideraban nacidos en el clan de su madre, donde adquirían un estatus hereditario. El ascenso a puestos de liderazgo estaba generalmente sujeto a la aprobación de las mujeres mayores. Además, la sociedad era matrifocal. Habitualmente, una pareja casada vivía con la familia de la mujer o cerca de ella, por lo que podía ser ayudada por sus parientes femeninos. El hermano mayor era un mentor más importante para sus hijos que su padre, que pertenecía a otro clan. Tradicionalmente, las parejas, especialmente las mujeres, pueden divorciarse libremente. Era inusual que un hombre Cherokee se casara con una mujer europea americana. Los hijos de esa unión estaban en desventaja, ya que no pertenecerían a la nación. Nacerían fuera de los clanes y tradicionalmente no se les consideraba ciudadanos cherokees. Esto se debe al aspecto matrilineal de la cultura cherokee. Cuando los cherokees empezaron a adoptar algunos elementos de la cultura europea americana a principios del siglo XIX, enviaron a jóvenes de élite, como John Rich y Elias Boudinot a escuelas americanas para recibir educación. Después de que Rich se casara con una mujer europea americana de Connecticut y Boudinot se comprometiera con otra, el Consejo Cherokee aprobó en 1825 una ley que convertía a los hijos de esas uniones en ciudadanos de pleno derecho de la tribu, como si sus madres fueran cherokees. A finales del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos puso nuevas restricciones al matrimonio entre un cherokee y un no cherokee, aunque seguía siendo relativamente común. Un hombre europeo estadounidense podía casarse legalmente con una mujer cherokee mediante una petición al Tribunal Federal, después de obtener la aprobación de 10 de sus parientes de sangre. Una vez casado, el hombre tenía el estatus de blanco intermedio, un miembro de la tribu cherokee con derechos restringidos, por ejemplo, no podía ocupar ningún cargo tribal. Seguía siendo ciudadano de los Estados Unidos y se regía por sus leyes. Como en muchas culturas nativas americanas, las mujeres cherokees son honradas como dadoras y cuidadoras de la vida a través del parto y el cultivo de plantas, y líderes de la comunidad como madres del clan. Las mujeres son tradicionalmente líderes de la comunidad cherokee. Algunas han servido como guerreras, tanto históricamente como en la cultura contemporánea en el servicio militar. Las mujeres cherokee son consideradas como guardianes de la tradición y responsables de la preservación cultural, aunque hay un registro de un viajero no nativo en 1825 que notó lo que él consideraba hombres que asumían la vestimenta y realizaban las tareas de las mujeres. Hay una falta de evidencia de lo que se consideraría individuos dos espíritus en la sociedad cherokee, como es generalmente el caso en las culturas matriarcales y matrilineales. La redefinición de los roles de género en la sociedad de la nación cherokee se produjo por primera vez en el período de tiempo entre 1776 y 1835. Este período está demarcado por la exploración, y posterior invasión del explorador Hernando de Soto, fue seguido por la Revolución Americana en 1776, y culminó con la firma del Tratado de Nueva Echota en 1835. El propósito de esta redefinición era imponer normas y estándares sociales europeos al pueblo-nación cherokee. El efecto duradero de estas prácticas reorganizó las formas de gobierno cherokee hacia una sociedad dominada por los hombres que ha afectado a la nación durante generaciones. Para el momento de la remoción a mediados de la década de 1830, los hombres y mujeres cherokees habían comenzado a cumplir con diferentes roles y expectativas según lo definido por el programa de civilización promovido por los presidentes estadounidenses George Washington y Thomas Jefferson. La esclavitud era un componente de la sociedad cherokee antes de la colonización europea de las Américas, ya que con frecuencia esclavizaban a los cautivos enemigos tomados durante los tiempos de conflicto con otras tribus indígenas.
Según su tradición oral, los cherokees consideraban la esclavitud como el resultado del fracaso de un individuo en la guerra y como un estatus temporal, a la espera de la liberación o la adopción del esclavo en la tribu. Durante la época colonial, los colonos de la provincia de Carolina, ingleses, holandeses, suecos o alemanes, compraron o impresionaron a los cherokees como esclavos durante finales del siglo XVII y principios del XVIII. A medida que los cherokees empezaron a adoptar algunas costumbres euroamericanas, comenzaron a comprar afroamericanos esclavizados para que sirvieran como trabajadores en sus granjas o plantaciones, que algunas de las familias de la élite tenían en los años anteriores a la guerra. Cuando los cherokees fueron expulsados a la fuerza en el Camino de las Lágrimas, se llevaron esclavos con ellos, y adquirieron otros en el territorio indio. La Qualla Arts and Crafts Mutual, Incorporated de Cherokee, en Carolina del Norte, es la cooperativa de arte nativo americano más antigua que continúa. Fue fundada en 1946 para proporcionar un lugar para los artistas tradicionales de la banda oriental Cherokee. El Museo del Indio Cherokee muestra exposiciones permanentes y cambiantes, alberga archivos y colecciones importantes para la historia de los cherokees, y patrocina grupos culturales, como los guerreros del grupo de danza Anikitua. En 2007, la banda oriental de los indios Cherokee se asoció con el Southwestern Community College de Carolina del Norte, y la Western Carolina University para crear el Instituto Oconaluftee para las Artes Culturales, con el fin de poner énfasis en el arte y la cultura nativos en la enseñanza de las bellas artes tradicionales. Con ello se pretende tanto preservar las formas artísticas tradicionales como fomentar la exploración de ideas contemporáneas. En agosto de 2010, el Instituto Oconaluftee para las Artes Culturales adquirió una tipografía e hizo refundir el silabario cherokee para comenzar a imprimir libros de arte y grabados únicos en la lengua cherokee. El Centro del Patrimonio Cherokee, de Park Hill, Oklahoma es el lugar donde se reproduce una antigua aldea cherokee, la aldea rural Adams, que incluye edificios del siglo XIX, las granjas Nofire y el Centro de Investigación de la Familia Cherokee para la Genealogía. El Centro del Patrimonio Cherokee también alberga los archivos nacionales Cherokee. Tanto la Nación Cherokee de Oklahoma como la Banda Unida Keetoowah de Cherokee, así como otras tribus, contribuyen a la financiación del CHC. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.